Muy bien, ya estamos grabando. Pues bienvenidos, bienvenidas a esta conferencia sobre postfotografía y los fenómenos informacionales. Me da mucho gusto que la maestra Alejandra Olivio haya aceptado nuestra invitación. Antes de que ya comience, voy a leer una pequeña reseña curricular de la maestra. Ella es licenciada en Artes Plásticas con especialidad en fotografía por la Universidad Veracruzana y maestra en Estética y Arte por la UAP, la Universidad Autónoma de Puebla. Ha colaborado con diversos medios de comunicación como La Jornada y en la revista especializada en fotografía Cuarto Oscuro, así como también en las áreas de difusión y comunicación de instituciones como la Universidad Veracruzana, la FILU, el DIF de Jalapa y la Galería de Arte Contemporáneo de Veracruz. Se ha desempeñado como gestora cultural de diversos proyectos y festivales, desempeñando como gestora festivales artísticos, perdón, así como la curaduría, diseño y montaje de exposiciones para la UAP, la Alianza Francesa, la Dirección de Museos de Puebla y la Fototeca de Veracruz. En el área de investigación, realizó una estancia en la Universidad de Barcelona bajo la tutela de la doctora Ana María Warch, así como participaciones en congresos a nivel nacional e internacional. Ha publicado diversos artículos sobre arte contemporáneo, el ecosistema mediático y las plataformas expositivas, reseñas de obra para catálogos de artistas y es coautora de los libros Artes Visuales 1 y 3 para la educación media. Actualmente combina la docencia y la práctica fotográfica con la investigación doctoral, abordando temas como la postfotografía, alfabetización visual y los fenómenos informacionales vinculados a las tecnologías emergentes. Pues muchas gracias, maestra Alejandra, por aceptar esta invitación y acompañarnos el día de hoy. Le recuerdo que en su mayoría somos personas del área 2, somos psicólogos del sistema en línea y el sistema presencial. Tal vez se nos coló por ahí algún médico cirujano, algún odontólogo. Tenemos profesores y estudiantes de licenciatura y también algunos estudiantes de posgrado, pero bueno, todos estamos muy interesados en estos temas sobre la postfotografía informacionales. Muy bien, maestra, pues si gusta empezar, adelante. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a todos. Voy a intentar plantearles un par de temas en torno a lo que es la imagen y cómo, pues, en la sociedad contemporánea esto se está comportando, ¿no? El tema, pues, como ya me ha hecho el favor el doctor Mesa de presentar, pues, es fotografía y los fenómenos informacionales. Y pues el objetivo de esta charla principalmente va a ser analizar justamente todos estos temas en torno a la postfotografía y los avances en las tecnologías digitales, cómo estas han ido cambiando la manera en la que percibimos, usamos e interpretamos la imagen fotográfica en la actualidad, ¿no? Y sobre todo en torno a los flujos de información que hoy en día podemos atestiguar. Eh, y bueno, quisiera yo iniciar brevemente mostrándole estas dos imágenes que son bastante contrastantes entre una la que podemos ver a la izquierda, que es una de las primeras cámaras fotográficas de la historia. Pesa aproximadamente 5 kilos, es una cámara de daguerrotipos, que fue el primer sistema fotográfico comercializado ya como tal, y hacía fotografías que duraban aproximadamente alrededor de 30 minutos hacer la fotografía para sacar una pequeña placa de cobre con la imagen, que no podía ser reproducida más de esa pieza, ¿no? Era una pieza única. En contraste, casi 200 años, estamos a punto de cumplir los 200 años del surgimiento de la fotografía. El año pasado, me parece, a finales del año pasado, es lanzado este celular, que es uno de los celulares, pues, tope de gama, más avanzados a nivel comercial, el Samsung Galaxy S24 Ultra, que paradójicamente no tiene una, sino tiene 5 cámaras fotográficas con diferentes objetivos estéticos, visuales cada una, y la principal llega a tener unos 200 megapíxeles de resolución,
que en términos de cantidad de información digital, pues es bastante, es una imagen con una alta calidad y resolución. Pero lo que podemos atestiguar aquí entre estos dos dispositivos que generan imágenes fotográficas, hay grandes contrastes, pero sobre todo hay una historia de transición de la imagen fotográfica que se debe de analizar, porque en este proceso las tecnologías han ido avanzando y han ido afectando como tal la manera en la que la imagen fotográfica es no solamente realizada, sino también ahora interpretada, ¿no? Y usada. Para eso, quisiera hablarles muy brevemente de un recorrido acerca de la comunicación y la información del ser humano, ¿no? Iniciamos con procesos de comunicación. Se habla de que tal vez 2,5 millones de años antes, cuando surgió el hombre primitivo, el Homo sapiens, había tal vez ya los primeros indicios de comunicación verbal, pero ya propiamente hay más vestigios y más estudios que datan la evidencia a partir de cuestiones ahí morfológicas alrededor de los 300,000 y 200,000 años antes de Cristo. Estamos hablando de la comunicación verbal, lo primero que surge para que el ser humano pueda convivir y relacionarse socialmente, ¿no? Después de eso, muchos años después de eso, tenemos la aparición de las primeras imágenes con las pinturas rupestres, que a diferencia de cómo concibimos hoy la imagen para el hombre primitivo era algo completamente diferente. Al principio se creía que era un registro, que era una memoria de su vida cotidiana. Sin embargo, se ha llegado a descubrir que no, o sea, que el hombre primitivo no convivía con imagen, no estaba acostumbrado a las imágenes y en ese sentido, para él la imagen tenía un carácter más mítico, mágico, en el que él reflejaba en estas imágenes una especie como de deseos de lo que quería que sucediera. Entonces, eh, estas pinturas rupestres reflejaban procesos de caza exitosa, donde regresaban con los animales, con las cosechas, es decir, ellos retrataban en estas imágenes los deseos de una caza fructífera o de una recolección fructífera. Ponían ahí sus deseos de lo que querían que pasara y no le atribuían a la imagen este carácter de registro, como más adelante sucedió y cómo se pensaba. Posteriormente, y para irnos dando grandes saltos en el tiempo, empezamos a tener los primeros vestigios ya como tal de escritura, con la escritura cuneiforme, casi simultáneamente ahí con el surgimiento de los jeroglíficos, y vemos cómo estos primeros sistemas de escritura tienen una gran base en lo pictórico, en el pictograma, que están basadas en imágenes. Ya de ahí surge la imprenta, ya estamos hablando de 1400 después de Cristo. Surge la imprenta, pero va a empezar a verse este desarrollo, esta proliferación de la información a partir del surgimiento de la imprenta y del libro, a mayor escala, de lo que existía. Y vamos a ver esta relación intrínseca casi siempre entre el texto y la imagen. Entonces, esta imagen que acompaña muchas veces a los textos. Ya de ahí, en 1826, ahora sí como tal, tenemos el surgimiento de la fotografía. Esta es la primera fotografía que fue captada. Tomó 8 horas en poder ser tomada esta imagen desde una ventana y marca como tal el inicio de lo que va a ser la carrera de la fotografía hasta nuestra actualidad. Por eso les decía que estamos a punto de cumplir 200 años de imagen fotográfica. Surgen una serie de desarrollos tecnológicos y tenemos el teléfono, surge también la primera transmisión de televisión pública como tal, cambiando también la manera en la que el ser humano convive con la información. Y para 1976, la Apple II marca un punto de inflexión de cómo nos comportamos o cómo nos relacionamos ahora con las computadoras. Al ser la primera computadora,
que permitió un acceso más popular. Fue la primera computadora de uso personal que se comercializó a gran escala realmente. A partir de ahí, en el 90, tenemos el World Wide Web, que surge como una manera de poder interactuar con esta red a partir del hipertexto. En el 97, tan solo 7 años después, es enviada la primera fotografía a través de una red de telefonía móvil, que ojo, ahí todavía las cámaras no estaban integradas a los celulares, pero Philip Kahn tomó la fotografía de su hija recién nacida y con una cámara digital independiente y a través de la señal del teléfono móvil envió la fotografía a la computadora que estaba en su casa y desde ahí la distribuyó por correo electrónico a sus contactos. Pero es como tal considerada como la primera fotografía enviada a través de una red de telefonía móvil, ¿no? Que hoy en día, pues, estamos a un WhatsApp de distancia de poder hacer lo mismo, ¿no? Para el 98 sí surge Google, como también este buscador que se ha convertido y que conocemos hoy en día como una de las empresas tecnológicas más importantes a nivel mundial. En el 2000, ahora sí, surge el primer teléfono con cámara integrada que se comercializó de manera ya masiva, podríamos llamarlo. Y si se dan cuenta, les comentaba del Galaxy, que les presenté al inicio, este primer celular con cámara integrada en el 2000, tan solo hace 24 años, no llegaba ni a 1 megapíxel de resolución de la imagen, ¿no? Para el 2000, en el mismo año, surge algo curioso, que es que Jennifer López aparece en la alfombra roja de los premios Grammy con un vestido que llamó muchísimo la atención y que generó que se hicieran búsquedas masivas de esa imagen en Google, dando el inicio de lo que hoy conocemos como Google Imágenes, que no existía antes entonces y que a partir de esta imagen destapó esta necesidad de los usuarios, de las personas por buscar imágenes en Internet, ¿no? Después tenemos en el 2004, con el surgimiento de Facebook, la inauguración de lo que va a ser la era de las redes sociales y todo lo que significa eso a niveles de cómo ahora nos vamos a relacionar socialmente y lo que hoy en día llegamos a hacer en estas redes sociales. De ahí surge el iPhone en el 2007 como este primer dispositivo ya con una usabilidad muy amplia, de pantalla táctil que nos permite interactuar con el dispositivo de manera muy intuitiva a partir de aplicaciones, como lo conocemos hasta ahora, ¿no? Y con una cámara integrada que permitía que la usabilidad fuera muy sencilla, ¿sí? Ya de ahí en el 2009 y el 2010 tenemos simultáneamente el surgimiento de WhatsApp e Instagram, el primero como una plataforma de mensajería instantánea por el cual transitan actualmente muchísimas imágenes, y el segundo que netamente es una plataforma dedicada a la fotografía y al video, ¿no? Como una red social. Y por último, recientemente o hace muy poco tiempo, tenemos el lanzamiento del famoso ChatGPT, que no es que sea la única inteligencia o chatbot de inteligencia artificial vinculado a la imagen, pero sin duda alguna marca un principio de lo que va a ser esta revolución de la inteligencia artificial, y este boom, esta moda que está viendo y que está llevando a que muchísimos desarrollos se estén dando con la inteligencia artificial y que inciden directamente sobre la imagen, pero bueno, de eso vamos a platicar un poquito más adelante. Ok, y bueno, a partir de todo esto, pues vamos a ver que Internet y todas estas TICs y tecnologías de comunicación e información, pues están cambiando el mundo y con él también está cambiando la esencia de la práctica fotográfica, ¿sí? La imagen ahora se ha vuelto parte fundamental, parte central, parte activa de lo que constituye nuestra realidad y nuestro mundo. Yo creo que no hay un solo día, digo, a menos de que algún día nos vayamos a alguna cabaña y estemos aislados y no tengamos señal. Yo creo que no hay día que no estemos en contacto constante con imágenes.
Y dentro de esas imágenes, muchas de ellas son fotografías. Y bueno, retomando esta idea de la esencia de la práctica fotográfica, quisiera mostrarles esta imagen. Esta imagen es una imagen eh, muy impactante, es una imagen muy cruda, muy dramática, situada en el año 72, que pues documentaba y registraba los horrores que se estaban viviendo en la guerra de Vietnam. Y justamente esta es una de esas imágenes que son mundialmente conocidas e históricamente conocidas por su impacto social, por el gran impacto que han tenido, y que es un ejemplo claro de cómo esta concepción de la fotografía tradicional, que estaba ligada a la verdad, a la objetividad y a la realidad, pues ha ido cambiando, ¿no? Esta imagen es un ejemplo clásico de esta fotografía tradicional, donde lo que vemos es la realidad misma retratada. Y bueno, esta imagen tuvo su impacto en su momento, se convirtió en un reflejo de todo el sufrimiento que se estaba dando en esa guerra, ganó un Pulitzer, y se volvió un elemento con el cual la sociedad estadounidense se dio cuenta de las atrocidades que se estaban desarrollando en esta guerra, y a su vez esto impactó e influyó en el gobierno porque estaban teniendo una alta presión social de personas que ya estaban muy inconformes con lo que se estaba dando, y todo gracias a ser evidente, al registrar una realidad. Entonces, eso me lleva a hablarles un poco en torno a este cambio que ha sucedido con la fotografía pasando hacia la posfotografía. Y esto les comentaba, es una imagen que resulta un ejemplo claro de esta noción de fotografía tradicional que estaba ligada a la realidad y a la veracidad, ¿no? Y es que si por aquí hay algún conocedor de la práctica fotográfica, me entenderá fácilmente, pero el fenómeno físico de la formación de las imágenes eh, sucede por el paso de un haz de luz hacia una caja oscura originalmente, ¿sí? E independientemente del soporte, eh, llámese película, llámese papel, o en el caso de las digitales, un sensor digital, el fenómeno físico que forma la imagen de manera realista, igual al de la realidad, válgase la redundancia, así es como funciona la base de la fotografía, ¿sí? A través de un haz de luz se forma una imagen que refleja lo que está enfrente. Por eso ha sido llamado, o se le suele llamar de repente a la fotografía, una huella de la realidad, porque en esa formación de la imagen, a diferencia del grabado, de la pintura, de la serigrafía, que eran las técnicas de representación icónicas hasta ese momento, antes de la fotografía que había, con la fotografía tenemos la emanación de una imagen que no ha pasado por la mano del hombre, ¿sí? Hay libros incluso que se llaman el lápiz de la naturaleza para referirse a la fotografía, indicando que es justamente la naturaleza la que está pintando directamente sobre un lienzo, ¿no? Este, entonces, a partir de ahí, este carácter de índice, de huella que se le da a la fotografía, hace que quede ligada automáticamente a todos estos valores de realidad y de veracidad. Barthes, que es uno de los grandes autores en torno a la ontología de la imagen fotográfica, habla del esto ha sido, ¿no? Que una imagen fotográfica nos remite a algo que ha sido, a una realidad que indudablemente ha acontecido. ¿Y qué sucede? Que bueno, esta tradición fotográfica ligada a la realidad y a la verdad viene a trastocarse y a tener un cisma ahí muy grande cuando a finales de los 80s, principios de los 90s, surge la fotografía digital.
Y la fotografía digital lo que nos trae es una suerte de imagen que puede ser manipulada, que puede ser alterada, que puede ser editada, que puede ser cambiada y alterada de tantas maneras, donde ya no podemos tener certeza de que lo que estamos viendo sea un resultado de la realidad, como si lo veíamos antes con la fotografía tradicional, o con la idea que teníamos de la fotografía tradicional. Entonces, a partir de los 90 tenemos este como gran quiebre, donde incluso hay autores que hablan de la muerte de la fotografía, ¿no? De la fotografía muerto, ya no se puede confiar en la imagen. Y vamos a tener una segunda revolución tecnológica en el terreno de la fotografía, cuando en el 2000, en la década del 2000, surgen las redes sociales y con Internet y todas estas nuevas lógicas, estas nuevas dinámicas que se dan en el entorno de la red, vienen a trastocar la manera en la que la imagen es compartida, la imagen es creada, la imagen ahora es percibida e interpretada. Entonces, a partir de ahí, lo que vamos a tener es una imagen que podemos llamar posfotográfica. ¿Por qué? Porque ya no es una imagen que esté que pierde esta noción de veracidad, de realidad, de relación con la realidad que tenía la fotografía tradicional. Y empezamos a ver que la fotografía, pues eso, que ya no es un certificado de autenticidad, como antes se pensaba, y que ahora fluye de manera masiva y que está cambiando las maneras en las que es usada. Ya no se utiliza tanto como un registro, ya no se utiliza tanto para documentar algo, sino que ahora, pues, simple y sencillamente hacemos fotografía por cualquier cosa y por cualquier motivo. Y las manipulamos y nos ponemos orejitas de perro y narices de gato y etcétera. Hay tantos filtros que hay hoy en día y aparte de todo, la imagen ahora fluye de manera prácticamente inmediata y podemos estar recibiendo imágenes a los segundos que un evento está aconteciendo o que esa imagen ha sido tomada, ¿no? Entonces, esta nueva fotografía o esta posfotografía, pues está ligada al entorno de la red, sigue sus prácticas, sigue su ritmo, y se ha vuelto altamente social. Entonces, pasamos de tener valores que están aterrizados en la realidad y la verdad para tener valores que están aterrizados más bien en la circulación de la imagen y en la socialización, que están cambiando los usos mismos y las funciones que la fotografía tiene ahora en nuestra realidad, ¿no? Y, este, y vamos, que también tenemos que señalar que esta idea un tanto errónea de la fotografía tradicional ligada a la realidad y a la verdad, se le construyó y se le dio a la fotografía de manera un tanto forzada, porque manipulación en las imágenes siempre ha habido. Este, manipulación en las imágenes siempre ha habido un sujeto que está detrás que selecciona qué fragmento de la realidad va a tomar. Y bueno, esto ha llevado a que tanto la información como la fotografía ahora estén fluyendo de una manera muy diferente. Ahora la información y la imagen fotográfica es inmaterial, es maleable, está disponible en todo momento, es inmediata, es transmitida de manera masiva y está entrando en el terreno de lo personal, de lo que antes no era público, ahora se ha vuelto público y ahora mostramos nuestro día a día prácticamente de manera inmediata, ¿no? Este, y bueno, así es como podemos empezar o pasamos a hablar de los fenómenos informacionales, que vamos a entender por fenómenos informacionales, pues todos estos aspectos que tienen que ver con el entorno informativo, en cómo la información se crea, se distribuye y se consume hoy en día en nuestra sociedad que está altamente mediatizada. Recibimos información, grandes, ingentes cantidades de información a través de diferentes medios, de diferentes plataformas, de diferentes canales, de diferentes formatos. Y uno de ellos es la imagen fotográfica, ¿no?
Y en el contexto de estos fenómenos informacionales surgen imágenes como, a lo mejor algunos de ustedes la habrán visto en medios de comunicación. Si no, pues varios de ustedes me podrán decir, no, pues obviamente es una imagen falsa. Y sin embargo, les podría decir que muchísimas personas en su momento se la creyeron. Esta es una imagen falsa que se volvió viral en Twitter. En su momento era Twitter, ahorita es la plataforma X, que muestra, como lo podemos ver ahorita, un tiburón en una autopista durante el huracán Harvey en Texas. Lo que podemos ver en esta imagen, que obviamente podríamos muchos notar que es falsa, es esta intención de engañar, es esta intención, sea broma o tenga una intención mucho más rebuscada o más profunda, pues tiene dota a la imagen de este sensacionalismo, de este sentido de alarma, de querer pues desinformar a la población, generar miedo, confusión a un público, ¿no? Que pues habrá precavidos que automáticamente al verla digan que no, que identifiquen que la imagen es falsa, pero habrá quienes no. Y así sucedió. Fue una imagen que se viralizó muy rápidamente en su momento en Twitter. Es así como caemos en este famoso término de las fake news, ¿no? Eh, Sin embargo, no me dejarán mentir, hay personajes famosos, emblemáticos, unos más que otros, que han utilizado este término no solamente para referirse pues a toda esta información que es falsa, sino que ahora fake news ha sido utilizado también como para desacreditar cualquier tipo de información, ¿no? Entonces, ha habido personajes famosos que a todo le llaman fake news cuando no les conviene. No diré nombres, pero a lo mejor saben a quiénes me refiero. Eh, y eso ha hecho que el término, más que referirse verdaderamente a toda la información que es falsa, pues haya transitado a ser un término que solamente sirve para menoscabar la credibilidad de una información, incluso cuando esta información es verídica y es real, ¿no? Entonces, la UNESCO, que es una de las instituciones internacionales, organizaciones internacionales que, eh, que está haciendo grandes esfuerzos por abordar el tema de la desinformación, de estos fenómenos informacionales, de plantear la necesidad de fortalecer el pensamiento crítico en las personas, pues dice que el término fake news no es tan acertado y que por eso ellos prefieren utilizar el término desórdenes de la información, que ya propiamente se refiere específicamente a estos tipos de información problemática como la información falsa, errónea y maliciosa, y directamente los impactos negativos que éstas han tenido o que tienen en la sociedad, ¿no? Entonces, nos referiremos más bien como a estos desórdenes de la información más que a los fake news como tal. Y bueno, como les mencionaba, estos desórdenes de la información, pues engloba una serie de procesos de la información, como la desinformación, que también es un término altamente popularizado, la información errónea y la información maliciosa, que aunque pudieran parecerse, tienen sus diferencias, ¿no? La desinformación como tal se refiere a esta información que es falsa, netamente falsa, que ha sido creada pues para causar confusión, para causar daño deliberadamente. La información errónea puede ser información falsa, pero también puede ser información inexacta, ¿sí? Que también tiene una intención, pues, de generar confusión, de hacer daño, de manipular a la persona, a las personas que la van a recibir, ¿no? Y la información maliciosa, que es información verdadera, pero que con una intención, pues justamente maliciosa, es sacada de contexto para perjudicar la opinión que se pueda tener en torno a esa información, ¿no? Y bueno, estos tres desórdenes o estos tres desórdenes de la información
los podemos encontrar perfectamente en las imágenes, ¿no? Por eso la fotografía, considerada como información visual, encaja perfectamente en estos desórdenes de la información. Aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen que data del 2010, cuando en Luisiana hubo una catástrofe medioambiental de un derrame de una plataforma petrolífera, y vemos claramente cómo la revista, una revista conocida, que eso es lo curioso, ¿no? Ya no son solamente los usuarios independientes quienes hacen uso de estas técnicas para cambiar la percepción de una realidad, sino que vemos que también hay medios, instituciones, personajes que deberían de tener como un rigor mm, crítico o de la veracidad mucho más alto, pero que nos damos cuenta que también han recurrido a este tipo de manipulaciones de la imagen, ¿no? Entonces aquí vemos un ejemplo claro de una edición donde muy probablemente con una intención de dar un énfasis en la figura preocupada, melancólica, ocupada del presidente Obama en su momento, pues se les hizo muy fácil borrar al personaje. Son personajes de la Guardia Costera de Luisiana, que estaban acompañando al presidente Obama, y se les hizo muy fácil pues borrar a esos personajes, reencuadrar la toma, para mostrar a un personaje mucho más preocupado, mucho más empático con esta situación, ¿no? No dudo que el presidente haya estado altamente preocupado por la situación, pero esta intención del medio por cambiar o por acentuar esta idea sobre el personaje, pues bueno, pasa por esta manipulación de la imagen, y que le llega al usuario sin saber que esta imagen ha sido manipulada, cosa que es peligrosísimo, y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Este es otro ejemplo también de un medio de comunicación pues, de prestigio, llamémoslo así. En el 2003, esta imagen fue publicada en Los Angeles Times, donde, como podemos ver en la parte derecha, es una imagen que es el producto de un montaje de dos imágenes diferentes, ¿no? Y que retrata o ilustra un evento en el marco de la guerra de Irak, pero que la imagen resultante eh, nos da una idea, un mensaje visual que pues es muy diferente a lo que vemos en las dos imágenes por separado, y que intenta generar como esta tensión, esta idea, esta confrontación con las fuerzas militares estadounidenses, y que no me interesa meterme aquí en temas políticos, pero que definitivamente cambian la percepción o manipulan más bien la percepción que el público pudiera tener acerca de este tema, ¿no? Posteriormente, Los Angeles Times salió a desmentir, a disculparse, a desmentir esta imagen, a explicar, etcétera, pero las personas que hayan visto esta imagen y que no hayan visto las disculpas o las correcciones que hizo el periódico, pues se quedaron con esta idea, ¿no? Y que es uno de los riesgos más grandes que tenemos en la desinformación visual, que muchas veces vemos las imágenes falsas y ya después ya no nos enteramos de que se fueron desmentidas, ¿no? Si es que llegan a ser desmentidas, que no sucede tampoco. Vamos a ver también que no es completamente necesario manipular de manera muy amplia una imagen, de manera muy avanzada una imagen. Tan solo al ver un reencuadre de la imagen fotográfica, la lectura que puede tener un usuario de ella cambia rotundamente. El mensaje que lanzamos con la imagen cambia rotundamente, ¿no? En la imagen del centro podemos ver esta imagen completa de dos soldados norteamericanos con un prisionero que, si bien está prisionero, pues está recibiendo agua, ¿no? En ese momento. Sin embargo, el reencuadre de esta imagen en la parte de la izquierda nos muestra una perspectiva pues mucho más dura, un prisionero siendo encañonado por el soldado.
cuando en la parte, en el recorte hecho en la parte derecha, vemos una posición o una imagen más bondadosa del soldado que está siendo amable, bondadoso con el prisionero, ¿no? Entonces, tan solo el reencuadre de la imagen puede cambiar totalmente la lectura que podamos tener de la misma. Y bueno, este es otro ejemplo de cómo la información visual puede ser también descontextualizada. Esta imagen se dio en el contexto del nacimiento del tercer hijo del príncipe William, y vemos cómo tan solo el cambio de perspectiva de dos diferentes ángulos de la toma cambian radicalmente la lectura que podamos tener de la imagen, ¿no? Entonces, ni siquiera un recorte es necesario, tan solo descontextualizar la imagen, acompañar esta imagen de un titular que sea sensacionalista, pues puede alterar la percepción que tengamos, positiva o negativamente acerca de los personajes que aparecen en ellas, ¿no? Y bueno, con esto lo que quiero enfatizar es que la manipulación en la imagen siempre ha existido, en realidad, ¿no? Las estrategias de desinformación, la propaganda, las mentiras, siempre han existido en el terreno de la imagen fotográfica. Un ejemplo de pero hay muchísimos más, es esta fotografía realizada en el 36 por un fotógrafo famosísimo, documentalista, Robert Capa, titulada La muerte de un miliciano, que en realidad mucho tiempo después se descubrió que fue una imagen posada, porque se descubrió todo el reel de fotogramas donde estaba una y otra vez el miliciano cayendo, hasta que en una de ellas como que el fotógrafo dijo, esta es la que cae. En su momento fue una imagen muy famosa, icónica de la historia española, de la guerra civil, el momento exacto en el que un miliciano está siendo herido, ¿no? Y bueno, cuando se descubre que la imagen fue posada, pues nos lleva a confrontarnos con esta veracidad de la imagen que jamás ha existido realmente, ¿no? Porque donde el aparato fotográfico, la imagen como tal, no es el responsable de lo que se está mostrando. El sujeto, el ojo, la mirada, el encuadre que selecciona, eh, ya va de por medio ahí una subjetividad del fotógrafo, incluso aunque estemos hablando de fotografía periodística o documental, va de por medio ese fragmento de realidad que que el fotógrafo está decidiendo mostrarnos o no. Entonces, ahora resulta escandaloso hablar de la manipulación de la imagen con las tecnologías digitales, pero en realidad lo que está sucediendo es que el fenómeno solamente se está intensificando muchísimo a partir de la fuerza, de la difusión, de la circulación de la información en redes sociales y que se han trastocado estas líneas de jerarquía para la difusión de la información. Es decir, antes esta información falsa pues existía, pero de alguna manera los canales a través de los cuales fluía la información para el público en general, pues estaba filtrado por diferentes medios que tenían el poder de llevar esa información al gran público, ¿no? Las cadenas de televisión, los medios de noticias, y ellos decidían, mal o bien, cómo esta información se filtraba o no se filtraba y llegaba a las audiencias. Sin embargo, ahora lo que estamos atestiguando es que con estos flujos de información en la sociedad actual, pues cualquiera puede ser un creador de imágenes, cualquiera puede ser un reportero, y hoy lo podemos ver con la cultura de los influencers, que ahora son creadores de contenido, que muchos de ellos se dedican incluso al documentalismo, a hacer fotoreportajes de diferentes temáticas, pero ahora cualquier persona puede crear contenido y eso
ha desaparecido estas líneas jerárquicas de cómo la información visual ahora es difundida. Toda la información, pero en particular en este caso, la información visual de fotografía es difundida. Y bueno, otro de los sectores, no solamente el periodístico, aunque bueno, eso tal vez es uno de los que más resuena actualmente, pero otro de los sectores que tiene un alto impacto de manipulación en la imagen fotográfica es la fotografía publicitaria y que de repente como que no nos damos cuenta o no nos queremos dar tanto cuenta de esto, ¿no? Pero hay estudios que han demostrado que esta manipulación en la imagen publicitaria pues está generando diferentes problemas sociales también, tan importantes como la cuestión de la información falsa o los desórdenes de la información, ¿no? Esta creación de imágenes corporales estereotipadas, donde personas famosas, celebridades, personas que admiramos, que en la mayoría de los casos ya de por sí son personas muy atractivas, pues resulta que son incluso también alteradas y manipuladas esas imágenes para llegar a niveles de un estereotipo de belleza que es irreal, que es inalcanzable y que como son personas públicas a los cuales tenemos acceso a las imágenes, a la reproducción, los influencers, etcétera, pues empiezan a generar esta imagen corporal estereotipada que termina influyendo en problemas como los desórdenes alimenticios, de querer aspirar a tener un físico que pues es prácticamente imposible porque está creado de manera artificial a partir de la edición, ¿no? Y esto es paradójico porque, bueno, uno pensaría que es porque somos un poco ingenuos de la imagen y no nos damos cuenta cuando una imagen ha sido manipulada, que sabemos, todos de alguna manera sabemos, que la imagen en el sector publicitario pues ha sido retocada, ¿no? El famoso Photoshopéame, ¿no? Me llegó a tocar en algún momento que hice algunas fotografías por encargo, que mis clientes me llegaban a decir, ahí me echas una manita, ahí me photoshopeas un poco, ¿no? Entonces, esta concepción del estereotipo de belleza ligada a la manipulación de la imagen, pues ha trastocado la médula de nuestra sociedad, ¿no? Y de cómo nos concebimos actualmente, de manera colectiva, pero también de manera individual, sobre todo, ¿no? Y bueno, podemos notar cómo esta edición fotográfica en la publicidad pues manipula e influencia las decisiones y actitudes, ¿no? Esta publicidad que termina siendo altamente engañosa, pero que nos mete en una sinergia donde formamos parte también del engaño. Lazard precisamente hace un estudio muy interesante donde a los usuarios les muestra diferentes imágenes y ellos califican cuál es verdad y cuál es falsa. Al final les dice que en la mayoría de los casos no supieron identificar cuáles eran las imágenes que estaban manipuladas, les dice cuáles eran las imágenes que estaban manipuladas y a pesar de eso el usuario sigue prefiriendo la imagen idealizada, sabiendo que una imagen está alterada y manipulada, sigue prefiriendo este ideal de belleza por encima de la imagen real. Entonces nos damos cuenta que conocer que la imagen ha sido alterada no basta con conocerlo, no es la solución o no alcanza a ser una solución real para poder tener un pensamiento crítico que nos lleve a poder paliar estas problemáticas sociales que están surgiendo por la manipulación masiva de imágenes fotográficas, ¿no? Sino que se tiene que recurrir a una serie de técnicas adicionales, de estrategias, pues para poder desarrollar un mayor pensamiento crítico en los usuarios y que no sean fácilmente manipulados por estas imágenes, ¿no? Y bueno, en ese sentido, la publicidad y la mercadotecnia son sectores
de los sectores donde podemos encontrar una mayor cantidad de edición fotográfica o sectores que más emplean la edición fotográfica en los productos, en los escenarios, en las personas, prácticamente en todo lo que podemos ver de la imagen que viene de estos sectores, pues tenemos que dar prácticamente por hecho que son imágenes que han sido retocadas, que han sido manipuladas con un objetivo pues comercial, ¿no? Eh, y bueno, esto es posible y se logra gracias a softwares, a herramientas digitales que hacen accesible la manipulación de imágenes a una velocidad inquietante y con una facilidad cada vez mayor. Ahorita les estoy mostrando un video de una de las herramientas pues más populares, más conocidas, que es Photoshop, pero que dentro de lo conocido que es Photoshop, pues sigue siendo una herramienta que está en el entorno de la manipulación, pues para uso profesional, ¿no? Tiene su curva de aprendizaje y podríamos decir que no es accesible de manera tan fácil para cualquier persona, ¿no? Se tienen que tener ciertos conocimientos, cierta práctica para poder desarrollarlo. Y sin embargo, cada vez es menos, cada vez están surgiendo más aplicaciones, más herramientas que sin tener absolutamente ningún tipo de conocimiento sobre la manipulación digital de la imagen, pues esto se puede dar, ¿no? Y se pueden realizar ediciones desde nuestro equipo celular de manera facilísima. Es ahí donde entramos al terreno de los deepfakes, ¿no? Y como tecnologías que ya existen como Photoshop, pues han venido a intensificar esta manipulación de la imagen fotográfica en el entorno los flujos de información, pero que ahora con la popularización de herramientas a partir de inteligencia artificial, pues se nos viene un reto mucho mayor encima, ¿no? Entonces surge este famoso término que es el deepfake, que básicamente se trata de tecnologías o herramientas digitales para la creación de videos, imágenes y audios que son falsos, pero altamente realistas, que pasan prácticamente por ser reales y que nadie podría detectar que no lo son y que son creados con herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, estas falsificaciones pueden llegar a ser usadas para engañar y para manipular al público, lo que hace que automáticamente pues desconfiemos y como dice ahí la UNESCO, se erosione la confianza en la información visual y audiovisual en automático, ¿no? Y bueno, si eso fuera lo único que pasara, qué genial, que todos dudáramos de todo sería el menor de los daños. El problema es cuando no sucede así. Eh, hay muchísimos desafíos que nos está trayendo el deepfake actualmente. Uno de ellos, como les mencionaba, es la erosión de la confianza, ¿no? Ya no podemos confiar en la información visual. O sea, si no podíamos hacerlo cuando se transicionó de la fotografía tradicional a la digital, ¿sí? Ahora con mucho mayor grado no podemos confiar en las imágenes que estamos viendo, ni fotográficas y ahora ni en video, porque pueden estar siendo generadas de manera automática por alguna inteligencia artificial y no ser real nada de lo que estamos viendo. Y bueno, hace difícil para el público que no está acostumbrado, que ni siquiera conoce de estas tecnologías, el distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso, ¿no? Eh, la manipulación y el engaño. ¿Por qué? Porque por lo general estos deepfakes son utilizados pues para estafas, para desinformación, para cambiar la opinión pública en torno a personajes, a movimientos políticos, a fenómenos sociales, etcétera. Y buscan justamente eso, ¿no? Moldear o cambiar la opinión y manipular la opinión pública en torno a algo a partir del engaño. Y se ha convertido también en desafíos para el periodismo.
ya que estas organizaciones pues ahora han tenido que recurrir a filtros muchísimo más rigurosos de la confirmación de la información, que considero yo que no está mal, pero recientemente veía en una conferencia que hablaba justamente de la realidad de la imagen en nuestra sociedad, que los medios de comunicación serios ya tienen por defecto un área, un departamento encargado de la verificación de la información. Y dentro de ese departamento de verificación de información hay una persona específica que se dedica a verificar si las imágenes que les están llegando son falsas o son verdaderas. ¿Por qué? Porque está ocurriendo un evento en algún lugar y a los 5 segundos empiezas a recibir información de eso, ¿no? Es una de las, de estos fenómenos de difusión de la imagen que está viendo o que vienen sucediendo, ¿no? Pero hay una persona ahora en estos medios de comunicación que son los encargados de verificar que esa imagen sea real antes de que el medio como tal la difunda, porque ha habido casos en los que un medio de comunicación difunde información que es falsa. Entonces, el deepfake está trastocando y esto está empezando en realidad, porque las tecnologías de inteligencia artificial eh, no estamos viendo todo el alcance aún que van a llegar a tener, ni todo el nivel de detalle que van a llegar a tener. Esto espero que cargue rapidísimo. Todos estos son ejemplos de deepfake. Imagine this for a second. One man with total control par of de billions of segundos. people's stolen data, all their secrets, their lives, their futures. I owe it all to Spectre. Spectre showed me that whoever controls the data controls the future. Eso es un video hecho, es un deepfake hecho con inteligencia artificial, suplantando a Mark Zuckerberg, justamente con un diálogo, con un audio que él no realizó, un poco siendo irónico con esta cuestión del que domina o el que tiene los datos de las personas tiene o el poder de la verdad. When there's so Y many haters, I Let me really tell you a secret. todos You ever estos, wonder why I'm so popular? I am here Because of my big brain? Maybe. since that moment. But seriously, it's all about two things. Through our country, Algorithms and data. vim and vigor about Brexit. todos estos videos son deepfakes. Y ninguno de ellos, creo yo, que podríamos identificar si los viéramos en un día cotidiano en nuestras redes sociales, podríamos identificar que efectivamente son falsos. Y al contrario, pasarían por verdaderos y probablemente no nos enteremos que son falsos, ¿no? Eso me lleva a platicarles que efectivamente uno de los riesgos mayores que tiene el deepfake es que actualmente la mayoría de las personas no saben que existe, ¿sí? Hay un estudio que dice que el 70% de los usuarios en la América Latina ignoran que el deepfake exista, ¿no? Y eso se suma al fenómeno de las burbujas de información, que nos lleva a que el famoso algoritmo con el que trabajan desde Netflix hasta YouTube, Facebook y todas las redes sociales, hace que la información que estamos consumiendo nos recomiende información similar, de gustos similares. Entonces nos empieza a ciclar en un tipo de información y en ciertas fuentes que se repiten unas a otras y que van siempre en la misma línea. Entonces eso empieza a generar que haya sesgos muy grandes en la información que nos llega tan solo, ¿no? Empezando a generar burbujas donde no estamos viendo nada que se salga de ese tipo de información que yo ya le dije al algoritmo que me gusta, entonces me va a recomendar información similar y similar y similar y similar. Y si, por ejemplo, yo tengo una ideología política específica y consumo medios
que están alineados a esa visión, me va a seguir llegando información solamente de esa línea y no voy a ver y no voy a poder contrastar jamás pues otras opiniones para ver si, bueno, si es cierto o no es cierto, podrían tener razón, bueno, en esto sí, en esto no, sino que lo que genera las burbujas de información es que surjan estos sesgos tan grandes, ¿no? Y ya no podamos asomarnos a enfrente de la calle a contrastar ideas, sino que como que se vuelve cíclico, ¿no? Y bueno, eso acrecenta todavía más el peligro de estos deepfakes, porque no tenemos cómo contrastar, cómo obtener información que sea diferente a lo que siempre estamos viendo y que desmienta, en todo caso, alguna información que ha sido falsa, que es falsa, ¿no? Esta imagen fue muy famosa, fue viral, del Papa, con una vestimenta bastante contemporánea. Nos muestra aquí, por ejemplo, dos puntos clave en los que con los que podríamos identificar el deepfake, ¿no? Que son estas pequeñas alteraciones en la parte del lente, estas alteraciones o incongruencias de la imagen en cómo la cruz está colgando, que son las pequeñas herramientas a nivel técnico que tenemos para poder identificar estos deepfakes, pero que el avance tecnológico va a llegar a que sea imperceptible, ¿no? O sea, las tecnologías se están perfeccionando a un nivel muy acelerado. Tan solo, por darles un ejemplo, y ya para irme un poquito más rápido, hace relativamente poco surgió una noticia de que surgió ya una primer estafa muy grande con deepfake y se robaron de una institución financiera en Hong Kong casi 24 millones de euros, porque resulta que a un empleado le llegó un requerimiento para una videollamada con su jefe, con el director general, y que en esa videollamada había personas que él reconocía que eran compañeros de trabajo y que actuaban y sonaban como sus compañeros de trabajo y se veían como sus compañeros de trabajo y el director general también. Y eso le dio la confianza a la persona de creer que estaba en una videollamada con esas personas realmente y le pidieron que hiciera una transferencia de 24 millones de euros. Eh, Al final resultó que era una estafa y que esa videollamada, todas y cada una de las personas había sido generada por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, este es otro caso también bastante reciente. A lo mejor lo escucharon por ahí, el tema de Taylor Swift y el deepfake porno, porque surgieron una serie de imágenes y videos de tono pornográfico de la cantante, independientemente de que fue desmentido rápidamente, el enorme impacto y proliferación y rapidez con la que se diseminó esta información este deepfake fue impresionante, ¿no? A través de la red social X, uno de los canales tuvo 47 millones de visualizaciones, 24,000 reenvíos de la información, cientos de miles de me gustas antes de que la información fuera bajada como tal de la red y bueno, claro, de que surgieran miles y miles de copias, ¿no? Y bueno, fue sonado porque es un personaje público. Y bueno, cuando hablamos de herramientas de deepfake, surge el video y la IA como una de las líneas. Esta es un ejemplo de Sora, que pertenece a OpenAI. Estas imágenes de videos que están viendo no existen. Fueron creadas a partir de un texto, del texto que estamos viendo en pantalla. Ese perrito no existe, esa nieve no existe, esas aves, ese árbol, ese río no existe. Son completamente generados por inteligencia artificial, ¿sí? Ya no es ni siquiera una manipulación de imagen o video real, sino que es la creación en su totalidad de imagen y video que no existe, son personas que no existen, ¿sí? Y eso es lo que está marcando un hito, un antes y después en el uso de estas tecnologías para la
transmisión de información. Y bueno, esto es un ejemplo de Sora, que es un modelo que pertenece a OpenAI, AI, de creación de video altamente realista. Pero tenemos otros como Luma, que recientemente les digo, hace 2 semanas surgió, que es de acceso público. Sora no ha sido publicado, fue presentado, pero la compañía está resolviendo justamente temas éticos del uso de esta herramienta antes de poder lanzarla al público. Pero Luma, hace menos de 2 semanas, salió ya a uso público gratuito y cualquier persona puede crear videos de un nivel de calidad bastante similar a lo que estamos viendo con Sora, ¿no? Que tiene sus errores definitivamente, pero que aparte de que esto va a seguir evolucionando y perfeccionándose, realmente muchos de estos videos podrían pasar perfectamente por ser videos reales y nadie los cuestionaría o nadie dudaría de ellos. Otro de estas herramientas son Runway, pero existen muchas más herramientas de video ligadas a la inteligencia artificial para crear contenido. En el terreno de la voz, tenemos 3 empresas, pero existen actualmente muchísimas más, que son capaces de crear a partir de texto una voz que no existe. Con voces artificiales podemos introducirle un guión, un diálogo, y que esa voz, que podemos seleccionar de una lista, hable el diálogo. Yo, por ejemplo, actualmente estoy utilizando Eleven Labs para desarrollar videos educativos para una clase virtual que estoy diseñando. Y tengo el guión y en lugar de perder el tiempo en yo grabarme, en editar, que ya lo pronuncié mal, híjole, y repetirlo, directamente meto el guión a Eleven Labs y me exporta un documento en MP3 con la voz diciendo ese guión, ¿no? Sumado a eso, también estas herramientas y muchas otras permiten que con unos segundos, minutos de la grabación de una voz, esa voz pueda ser clonada y pueda ser reproducida. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo, por ejemplo, me grabara un par de minutos de mi voz y la meto a estas plataformas, a partir de ahí yo puedo desarrollar todo un guión y decirle, reprodúcelo en mi voz. Y es como si yo estuviera hablando y diciendo todo eso. Por eso, una disculpa, todas estas herramientas se vuelven en conjunto, pues herramientas que han sido utilizadas para el deepfake. No solamente son utilizadas para el deepfake, tienen muchísimas funciones, como yo les digo, didácticas, pero definitivamente existe el riesgo del mal uso de estas herramientas, que ya recaen directamente sobre los individuos. Rápidamente, en cuestión de imagen, pues tenemos algunos, aunque existen también muchísimos más, como OpenArt, que viene de DALL-E 3, que también pertenece a OpenAI, Midjourney y Stable Diffusion, por ser algunas de las más conocidas, pero existen muchas más, y ninguna de estas imágenes es real. Ninguna de estas personas es real, ninguna de estas personas existe. Entonces vean el nivel de calidad de reproducción del que estamos hablando, ¿no? Podemos ver pequeños detallitos, por ejemplo, en la mancuerna izquierda, que hay ahí un pequeño como que error raro que se ve ahí, pero la realidad es que son mínimos. Y cada vez se están perfeccionando más estas tecnologías, ¿no? Entonces, nos obliga necesariamente a tener que ser mucho más críticos. Y bueno, justamente la imagen es un instrumento de comunicación actualmente, de información, de socialización, que está configurando las maneras en las que percibimos y nos aproximamos a la realidad. En ese sentido, todo esto que les platicaba acerca de los desórdenes de la información, de los deepfakes, pues están impactando a todas las personas, pero particularmente a los sectores jóvenes, a estos sectores donde que originalmente o solemos llamarlos nativos digitales, que nacieron con la tecnología, que navegan, que la usan, que están en redes sociales.
pero que en realidad carecen de las habilidades críticas en las competencias mediáticas e informacionales para poder analizar todas estas grandes cantidades de información que nos llegan y toda la desinformación que está emanando, ¿no? Y que también nos llega por diferentes medios. Entonces, más que nativos digitales, estamos viendo el surgimiento de una nueva categoría que son los analfanautas, ¿no? Que creemos que tenemos estas capacidades digitales, que a mí nadie me engaña, que como yo sería capaz de identificar un engaño, pero que en realidad no es así, ¿no? No tenemos esas habilidades críticas que creemos que sí tenemos. Y bueno, en ese sentido, la alfabetización visual, que es el tema en el que yo me enfoco particularmente, esta es una cita de la ACRL, que también comparte la UNESCO, diferentes instituciones, pero básicamente se trata de que son un conjunto de habilidades que le permiten al usuario encontrar, interpretar, evaluar, usar y crear imágenes de una manera mucho más crítica, de una manera mucho más reflexiva, analítica, para entender el contexto en el que se están dando las imágenes y la intención que estas imágenes tienen, para poder reflexionar al respecto y no ser víctimas tan fácilmente de algún posible engaño, ¿no? En ese sentido, la investigación que yo estaba desarrollando en torno a la alfabetización visual, que tiene que ver con la postfotografía y con el desarrollo de estas competencias, pues me ha llevado a llegar a algunas conclusiones como que efectivamente la fotografía es un elemento que se vuelve parte inherente de nuestro día a día. Nos comunicamos, convivimos, transitamos a partir de la fotografía todo el tiempo y en cualquier lugar, ¿no? Entonces se vuelve una parte vital o crucial de nuestros procesos de comunicación y socialización. También se llega a la conclusión de que se está transitando un poco hacia una interacción más emotiva de la imagen, donde ya los hechos ya no son tan, tan importantes, sino que ahora hay una relación mucho más emocional, importa ahora mucho más la experiencia con la imagen que el hecho en sí mismo, ¿no? Cosa que ahí lo relacionamos un poco con este fenómeno de la posverdad, bueno, es un tema que también tenemos que atender mucho, ¿no? Eh, Hay también la posibilidad del desarrollo de habilidades a partir de dinámicas pedagógicas de alfabetización visual que me ha permitido identificar que la alfabetización visual puede ser una herramienta eficaz para desarrollar habilidades para interpretar imágenes desde el punto de vista de su contexto, de cómo fueron hechas, qué mensaje están mandando y analizar los textos que acompañan estas imágenes, que se identificó también que es uno de las grandes como talones de Aquiles, ¿no? Cuando vemos una imagen nos atrapa, nos lleva a ver más información al respecto, pero al mismo tiempo no leemos la información que está ligada a la imagen, ¿no? Nos quedamos como que en esta imagen que a lo mejor puede ser sensacionalista o puede ser falsa y no leemos la nota completa, ¿no? Entonces, bueno, se ha detectado que puede haber un impacto positivo en hacer que los estudiantes sean más conscientes de este texto que acompaña a las imágenes, ¿no? Y también que la alfabetización visual y postfotográfica puede ser una técnica, una de las técnicas para ir en contra de la desinformación visual. Justamente porque las dinámicas basadas en contenidos visuales aumentan esta intención y esta motivación de los estudiantes por aplicar técnicas contra la desinformación, por ser más conscientes, por ser más reflexivos, por atender más a las fuentes de donde provienen las imágenes, ¿no? Y por último, y con esto ya concluiría, 6 puntos que yo recomendaría muy básicos, muy generales,
como recomendaciones para evaluar mejor una fotografía, que sería observar e identificar el tema, cuál es el mensaje de la imagen, qué me está diciendo, qué quiere que yo entienda de él, identificar el contexto, no solamente en el que yo estoy percibiendo la imagen, mi contexto inmediato, sino identificar el contexto en el que la imagen fue hecha, ¿no? Cuándo fue hecha y los factores sociales, económicos, políticos, con los cuales fue creada, me va a decir mucho de la intención de esa imagen. Buscar signos de edición, indiscutiblemente, ver si la imagen ha sido alterada. De ahí pasar a analizar las estrategias persuasivas, es decir, a partir de los 3 puntos anteriores, la imagen que estoy viendo me está queriendo manipular, está queriendo cambiar mi punto de vista, me está queriendo decir algo que va a cambiar mi manera de pensar en torno a algo, me quiere vender algo, cuestionar la imagen, ¿sí? El punto número 5 sería analizar la información de texto que está acompañando las imágenes, que muchas veces aporta información sustancial para poder interpretar mejor la imagen. Y por último, evaluar mucho la fiabilidad de las fuentes. No todas las fuentes tienen la misma jerarquía, y es necesario evaluar muy bien las fuentes de donde estamos obteniendo la información. Me va a dar pautas para determinar qué tan veraz puede ser o no esa información, ¿no? Y bueno, con esto concluiría. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pues muy interesante y preocupante también la conferencia. Creo que se acerca mucho también a los temas que hemos platicado en otros escenarios con algunos compañeros que están conectados y que, bueno, los invitamos a que dejen sus preguntas, sus comentarios y también, bueno, vamos a tener un momento para que puedan participar con su manita levantada y hacerle preguntas directamente a la maestra Alejandra. Solamente quería justo cerrar esta primera parte de la exposición, pues con esa preocupación, ¿no? Que creo que nosotros, como decíamos, desde el punto de vista del área de la salud, pues a veces perdemos de vista todo esto que es más del área de la comunicación, pero con lo cual vivimos día a día, ¿no? En redes sociales, en un sinfín de medios de comunicación que, como usted lo ha mostrado, hasta los más serios han utilizado este tipo de estrategias, lo cual es doblemente preocupante, ¿no? Voy a leer algunos comentarios y también ahorita le voy a dar paso a las manitas levantadas. Dice Miguel Ángel Munguía, un estudiante. Han existido videos de supuestos ovnis que fueron televisados en Estados Unidos y China, como muchos se ven reales. ¿Cómo identificar que son deepfake? Pues ahí hay una pregunta interesante, ¿no? No sé, maestra, ¿qué opine? Yo creo que a lo largo de la historia hemos tenido como lo mencioné en algún momento de la presentación, ¿no? O sea, el engaño, la desinformación ha existido siempre, ¿no? Solo que ahora existen técnicas para hacerlo mucho más fácil, mucho más rápido y mucho más engañoso. Estos videos de ovnis, pues bueno, yo recuerdo que incluso en mi infancia, con Maussan, ya existían muchos de estos registros, que ahora cada vez parecen más reales, ¿no? Que sean ciertos o falsos, híjole, pues no sabría yo decirlo precisamente. Este, lo que sí sé es que hubo una investigación precisamente en el Congreso, me parece, de Estados Unidos, donde hubo incluso declaraciones de un agente de la Fuerza Aérea, si no me equivoco, que decía que esos videos eran reales, pero pues, al mismo tiempo existen versiones de todo, ¿no? Existen las versiones que desacreditan la opinión de esta persona porque al final solo da su opinión y dice que los videos son verídicos, pero al final aún creo yo que aún no tenemos certeza de nada. Claro, por supuesto. Muchas gracias, maestra. A Alana Menchaca Lugo, que hace una pregunta que, bueno, creo que varios nos hemos hecho a lo largo de este tema de las noticias falsas y la inteligencia artificial, etcétera. ¿Ya existen leyes o regulaciones para el uso de la IA en el periodismo?
no como tal, leyes no. Y bueno, esto varía mucho también de país a país. En el terreno de la inteligencia artificial, vamos lentísimos, lentísimos. Ya ni siquiera hablar de México, Estados Unidos, que para muchas cosas se vuelve referente, no tiene una legislación. Está trabajando en una, pero no tiene aún como tal una legislación. En ese terreno, casi siempre nos lleva a la delantera la Unión Europea en la cuestión de las legislaciones y las regulaciones a todos este tipo de tecnologías. Y precisamente la Unión Europea ya emitió una serie de parámetros donde clasifica, en este momento no recuerdo exactamente son como 4 niveles de clasificación de la inteligencia artificial a partir del riesgo que suponen. Donde si se encuentran en la cuarta posición, que es el mayor riesgo, son aplicaciones o son empresas o son tecnologías de inteligencia artificial que no pueden salir y que no tienen autorizado salir para uso público. Pues bueno, eso genera que en la Unión Europea haya opiniones a favor y en contra, ¿no? Porque los usuarios sienten que estas regulaciones los reprimen demasiado y que no les permiten a ellos tomar la decisión. Pero por otro lado, el gobierno enfatiza mucho la cuestión de proteger al usuario, a este usuario que no tiene el conocimiento de que está siendo engañado, de que está compartiendo información que no debería de estar compartiendo. Entonces, se vuelve interesante, pero por lo general, a nivel de legislación, eh, las legislaciones siempre van muy lentas y son ambiguas también y dejan muchos casos fuera. Y dependiendo también de cómo sean estructuradas, pues pueden atender en algunos casos a intereses comerciales, ¿no? Y no necesariamente los intereses del beneficio de la sociedad en su totalidad. Este, hemos tenido los casos donde se han multado a empresas como Facebook por compartir o filtrar información personal de los usuarios, pero que no pasan de ahí y que no tienen repercusiones demasiado grandes, porque justamente estas leyes como que son un poco laxas con los intereses comerciales. Eh, entonces, para responder concretamente a la pregunta, en México no existen las legislaciones. En el mundo están apenas desarrollándose. La Unión Europea tiene la batuta en ese sentido, pero particularmente en el tema del periodismo no hay. Aquí ya recurrimos particularmente a cada medio de comunicación, cómo establece normas y normas éticas o reglamentos éticos del uso de estas tecnologías y lo que se usa o no en estos medios de comunicación, ¿no? Eh, por darles un ejemplo, el WordPress Photo en el 2013, no tenía que ver con inteligencia artificial, pero en el 2013 eliminó casi el 10% de las imágenes que concursaron, que es fotografía periodística, porque descubrieron que eran imágenes que estaban manipuladas, ¿no? Entonces, el WordPress Photo emitió una serie de reglamentaciones donde no se permiten la participación de fotografías que han sido manipuladas. Y me parece que también ya, no tengo el dato exacto, pero ya emitió también políticas sobre la no inclusión de imágenes que han sido generadas con inteligencia artificial. Y en ese sentido, cada medio emite como sus políticas éticas, ¿no? Ok, muchísimas gracias por la respuesta. Voy a dar paso a las preguntas con la manita levantada en el orden en el que me parece que lo hicieron, porque es el orden en el que me aparece en la lista de participantes. Profesor Rodrigo Daniel Medrano, adelante. Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? Sí, sí, perfecto. Gracias. Creo que el campo más mediático, complicado con el uso de estas tecnologías, siempre es el diferenciar entre los usos positivos que tiene y los usos negativos que se le dan, ¿no?
porque ya se venía hablando con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Como que tiene muchos usos beneficiosos en la educación, pues claramente siempre sale a resaltar el plagio, ¿no? Y ahora con los deepfakes, pues todos los usos negativos que tiene. Por ejemplo, yo recuerdo de una aplicación que se llamaba Nude.aya, que servía para subir cualquier foto de alguna persona, ya fuera de redes o demás, y tal cual la inteligencia artificial o la aplicación te desnudaba a esa persona, ¿no? O creaba un cuerpo en referencia a la simetría y a los aspectos físicos, a la fisiología, para desnudarlo por completo, ¿no? Y claramente eso podría ser para manipular, ¿no? O chantajear a la persona. Otro aspecto, pues, son con los deep voices, ¿no? Que aunque actualmente están de moda por un campo de entretenimiento, ¿no? Donde hacen canciones con las voces imitadas de otros artistas, pues también puede tener otros efectos negativos, ¿no? Como ya se mencionaba en el asunto de Hong Kong, donde hubo la estafa. Entonces, creo que aquí mi pregunta sería, ¿considera usted que realmente los deepfakes podrían tener una aplicación positiva? Em, yo considero que sí. Por ejemplo, en el terreno académico, como les comentaba, yo ahorita particularmente estoy empezando a usar para explorar la herramienta eh, el, el deepfake de voz estoy creando un avatar digital, ¿no? En este caso no estoy suplantándome yo como tal, pero sí estoy creando un avatar digital de una persona que no existe para que aparezca en el video y haga una sincronización con la voz que le estoy metiendo. Este, podría, o sea, puede llegar a tener, sí, sus usos prácticos, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, a lo mejor ya existe en algún lugar, ¿no? Se me ocurre que a nivel de uso pedagógico, el poder con inteligencia artificial crear un avatar digital de Einstein o de algún personaje reconocido que ya no esté entre nosotros, que esté muerto, y con el cual los estudiantes pudieran platicar y dialogar como si fuera esa persona, creo que podría ser una herramienta interesante, ¿no? A nivel pedagógico, el poder interactuar con estas personas, entrevistarlas, cuestionarlas, ¿no? A partir de sus experiencias y conocimientos. Y bueno, es un ejemplo de varios que yo creo que sí podría tener como tal el deepfake. Este, mm, en los casos, los creadores de contenido. Se está utilizando mucho también en los creadores de contenido, donde resulta muchísimo más fácil pues crear esta voz, clonarla, clonar mi voz, y clonar mi imagen para realizar videos, una cantidad mucho más rápida y mayor abundancia de videos para subir a contenidos de redes sociales que pues resulta muchísimo más rápido que grabarme propiamente o grabar el contenido directamente, ¿no? Entonces, eh, claro que sí, considero que sí podría haber beneficios, aunque desafortunadamente los casos más sonados de uso, pues en este caso han sido muy negativos, ¿no? Claro, por supuesto, ya hay muchos ejemplos de los que podemos hablar. Carlos Octavio Carrasco Ordaz, tienes tu manita levantada. Sí, buenas tardes, noches por acá. Maestra Leticia, muy interesante tema. Perdón, Alejandra, muy interesante tema, nos ha dejado creo que inquietos. Mm. Y hice una interesante retrato desde que es fotografías de Lenin, Stalin para fortalecer el Estado ruso, etcétera, soviético en ese momento, también tan interesantes, ¿no? Entonces vemos cómo este retoque, puede ser una palabra bonita de las imágenes, usado con fines políticos, militares, sexuales, comerciales y lo que sigue, ¿no? Eh, pero tenemos también del otro lado al consumidor de imágenes. Dalí en un momento dijo que, maestro, ¿por qué no toma usted, ya no pinta paisajes, retratos? No, no, dice, para eso está la fotografía. Para mí está, lo que sigue es entonces la fantasía.
pintar como este cuadro que tengo aquí atrás a mi espalda, pintar elefantes con piernas largas o incluso relojes blandos, ¿no? Yo no sé si esto, ¿qué podría hacer Dalí con esa tecnología? O mejor diría, mejor soy carpintero. Pero, pero entonces yo me quiero enfocar al consumidor, que tiene que ser un sesgo cognitivo, que quiere decir, esto me gusta, entonces lo quiero ver, o nos gusta la fantasía, por eso aceptamos esas imágenes, o porque simplemente creemos que lo que nos muestra la imagen es verdad desde la ignorancia, o está nutrido por un sesgo cognitivo que quiero ver lo que quiero ver. ¿Cómo ve el consumidor? Híjole, es una pregunta compleja, porque creo que es un poco todo eso al mismo tiempo, en diferentes personas, ¿no? Definitivamente hay un sector, de la sociedad que se mantiene ignorante a estos fenómenos, comunicativos que está habiendo y que, tal vez son los que mayor riesgo tienen porque en cualquier momento podrían ser víctimas de algún tipo de estafa de esta naturaleza, ¿no? Yo, en lo personal, al adentrarme en todos estos temas, le he dicho a mis familiares, ¿no? Si de repente escuchan una llamada, no solo mía, sino de cualquier persona que les está pidiendo dinero y escuchan mi voz, a pesar de que escuchen mi voz, no confíen y no manden nada, ¿no? Porque puede ser un deepfake, ¿no? Fácilmente, ¿no? Verifiquen primero que efectivamente soy yo, de muchas maneras, ¿no? Antes de mandar algo, porque eh, aún no, está ocurriendo en algunos casos aislados que nos enteramos, pero sí estoy convencida de que cada vez más vamos a ver estas estafas cada vez más popularizadas, ¿no? O diseminadas en nuestra sociedad. Y eso me lleva a pensar que es muy complicado, es sumamente complicado hablar de un usuario tipo, ¿no? Hay personas que desconocen completamente que esto está ocurriendo. Hay personas que saben que existe, pero que creen que tienen la capacidad para poder discernir entre una imagen verdadera, una falsa, un video verdadero de uno falso. Y que yo creo que es un error. O sea, yo soy una fotógrafa profesional y ninguno de los videos que les presenté hubiera podido identificar que es un video falso o una imagen falsa. Algunas sí, pero muchas no. Entonces, un ojo entrenado se le dificulta. Hay estudios incluso que ya demuestran, que han hecho estudios con fotógrafos y videógrafos profesionales que ya encuentran muy difícil identificar estos engaños, ¿no? De la imagen. Entonces, para ojos que no están entrenados, pues es prácticamente imposible, ¿no? Y sin embargo, también se ha comprobado en diferentes estudios que las personas creemos que tenemos más habilidades de las que tenemos realmente, que somos más críticos de lo que realmente somos. Pensamos que no nos van a engañar fácilmente, pero en realidad sí nos engañan fácilmente. Entonces también está eso, y creo que tal vez esa actitud es la más peligrosa, porque si reconocemos que tenemos que dudar de todo, pues eso hace que de alguna manera estemos más eh, preparados para dudar, más preparados para criticar lo que estamos viendo, para criticar, reflexionar sobre lo que nos está llegando, ¿no? Y cuestionar si será verdad, si será mentira, qué intenciones tiene, pero si por defecto creo que tengo habilidades para identificarlo, pues eso hace que me pongan un gran riesgo, ¿no? Porque en realidad difícilmente se va a poder hacer, ¿no? Y cada vez menos, ¿no? Las tecnologías que les estoy mostrando, están eh, evolucionando técnicamente a pasos agigantados, a pasos agigantados. Cada 2 o 3 meses tenemos actualizaciones de estos sistemas donde son cada vez más realistas. Entonces,
Yo creo que la mejor actitud sería efectivamente dudar un poco de todo, ¿no? Ok, Gracias, maestro. gracias, maestra. Omar Fabián, que es uno de nuestros estudiantes con más tradición en este tema. Adelante, Omar. Hola, muchas gracias. Yo soy fotógrafo, de hecho, estudié la misma carrera, pero acá en Guadalajara. Y a veces como fotógrafo toca mentir en el lado publicitario Claro. y en el lado periodístico o social toca no mentir y ser lo más fidedigno posible, ¿no? Entonces ahí hay cuestiones éticas que uno tiene que controlarse. Sí, Me pasó, por ejemplo, tomo fotografías de cuartos que se rentan. Y en la fotografía se hace ver que el cuarto es espacioso, bien iluminado, todo bonito. Y cuando conozco a los estudiantes me dicen, ah, tú eres el que me mintió. Y pues ahorita, pues sí, es modificar la información, ¿no? Es estar desinformando, es estar engañando a un consumidor. Pero mi pregunta, o sea, con eso y con esto de la inteligencia artificial y la participación pasada también me hizo mucho pensar es, ¿cómo lidiar o cómo lidiar con esto? O sea, a mí me dijeron en fotoperiodismo que una fotografía debería de tener tres cosas. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Y dónde estuvo? Mi fotografía tenía que incluir esas tres cosas sí o sí. Pero ahora la inteligencia artificial me lo hace así, me lo soluciona si yo se lo pido. Entonces, y a eso le sumamos que la gente solo lee los encabezados, bueno, algunas personas a veces solo leemos los encabezados y ya se puede hacer un tema de conversación solo con un encabezado que a veces ya ni siquiera tiene que ver con el así es. cuerpo de la nota, una analfabetización visual y que muchas personas también prefieren una imagen alterada incluso de sí mismos, con un filtrito eterno de Instagram, por ejemplo. Entonces, ¿cómo pensar en algún material o en algún instructivo, por ponerle un nombre, para que las personas sí queramos realizar estos puntos que mostraré al final? ¿Cómo lograr que las personas nos interesemos en verificar la información? Esa sería la pregunta. Muy interesante y muy complejo de responder y de hacer en general. Pues mira, en general hay muchas iniciativas. Yo particularmente dentro del área que me he enfocado, pues he descubierto que la UNESCO es una de las instituciones que más está abordando estas temáticas con un sentido de urgencia, que están estableciendo guías, políticas, parámetros en general en torno a la imagen, ¿no? Y a los medios de comunicación por donde fluye la imagen. Perdón, en general sobre la información, pero no hay como tal aún un desarrollo muy amplio de guías, parámetros, manuales que se enfoquen en la imagen, ¿no? Yo, la investigación que estoy desarrollando justamente a nivel doctoral, que ya concluí, pues intenté como poner un granito de arena en este tema, que es elaborar un instrumento que evalúe, porque ni siquiera es un campo de estudio que, que, que aún tiene mucho trabajo por hacer, ¿no? Sobre todo porque al hablar de la imagen, es un entorno muy complicado. La imagen, a diferencia de la información en texto, ha sido principalmente abordada desde la parte estética, visual del arte, ¿no? Entonces tenemos amplísimos estudios de la imagen en el terreno de lo artístico, ¿sí? Pero eso ha dificultado de alguna manera que se vea a la imagen desde otra perspectiva, que es como información visual. Claro que se ve, claro que ya hay, pero falta desarrollo, falta muchísimo desarrollo. Y prueba de eso es esto, que no hay instrumentos, que no hay guías, que no hay parámetros que estén desarrollados hoy por hoy. Yo desarrollé un instrumento para evaluar específicamente la parte de interpretación de imágenes fotográficas, porque pues hay el acceso, la ACRL junto con la UNESCO establecen como tres grandes áreas, ¿no? Que es el acceso, la evaluación y el uso o creación de información
que se transfiere esto a la imagen, ¿no? Yo me enfoqué exclusivamente en el de en medio, que es la evaluación, y aún así es muy complejo porque este famoso dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras, pues también aplica para una imagen, dice más que 1000 palabras. Entonces, analizar e interpretar una imagen dependiendo del contexto en el que estás, dependiendo del momento en el que la ves, dependiendo de los elementos que aparecen en ella, puede variar tanto la interpretación de una misma imagen, como el ejemplo que les mostré de un reencuadre tan solo, puede variar tanto que es muy complejo analizar una imagen, ¿no? Entonces, falta de desarrollo se está viendo, se está abordando desde la alfabetización visual, que no se centra específicamente en la fotografía, sino en general en la imagen. Pero hoy por hoy no hay como tal guías, ¿no? Yo estoy en esta línea de investigación y digo, esperaría seguir desarrollando materiales que posiblemente más adelante se puedan tornar en guías, que puedan facilitar la adopción de estas prácticas, ¿no? De prácticas más críticas en torno a la imagen. ¿Cómo hacer que la sociedad se interese en reflexionar más sobre la información que consume? Educación. Es lo único que podemos hacer. O sea, educación, desarrollar más pensamiento crítico en los estudiantes, en las personas en general. Es la única vía, porque a nivel, les mencionaba hace un momento, las legislaciones son lentas, son ambiguas, son parciales, no resuelven, ¿no? Y por el otro lado tenemos a las empresas que se autorregulan, entre comillas, pero que al mismo tiempo obedecen intereses comerciales, ¿no? Entonces, la respuesta está en el individuo, en fortalecer el pensamiento crítico y a su vez en tener que fortalecer la formación de este individuo, ¿no? Para que desarrolle ese pensamiento crítico en torno a todo tipo de información y bueno, particularmente yo en el área de las imágenes, ¿no? Es Ok. una respuesta que no nos deja Gracias. muy, o sea, es una respuesta que nos deja planteándonos que es un camino muy largo, pero pues solo por ahí le veo solución. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alejandra. Pues yo veo mucho de psicológico en esto, por eso llegamos a este tema, ¿no? Yolanda Castillo tiene la mano levantada. Yolanda, adelante. Sí, hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Me disculpo por no prender mi cámara, pero si la prendo por ahí se distorsiona todo, entonces no me quiero arriesgar. Y pues, híjole, es tan interesante esta charla y me quedan honestamente rebotando muchas ideas, porque, bueno, como toda cuestión pues relativamente nueva, hablando de las IAs, pues es un arma de dos filos, ¿no? Yo recientemente, y a eso quería enfocar mi participación, que vi a un psicoterapeuta que hizo con inteligencia artificial, por ejemplo, grabó la voz de su hijo ya fallecido, ¿no? Y entonces le mete ahí cierta información y entonces para él era como que un proceso de ir aceptando pues la ausencia de ese hijo, ¿no? Platicar de vez en cuando con él, contarle cómo le fue en su día y etcétera. A mí se me hizo tan fabuloso, profesor, porque a veces no cerramos estos círculos, ¿no? De las pérdidas, sobre todo en mi caso, cuando tenemos muchas acumuladas, ¿no? Y no resueltas, ¿no? Yo decía, híjole, porque, o sea, ahorita yo como mamá me centro en esta situación, sí, del miedo, y luego a mí me gusta hacer, por ejemplo, yo en pandemia aprendí a manejar un programa que se llama Reaper y me gusta hacer archivo sonoro. Y entonces, como no tenía para los regalitos, les hacía calaveritas y una onda muy chida. Y sí me quedo, por eso decía que me quedo rebotando las ideas, porque digo, bueno, yo las subo y así como subimos orgullosamente que mi hija se ganó el primer premio, que tiene calificación de excelencia y la subimos a las redes y es un riesgo absoluto, no dimensionamos que estamos en una era muy diferente y le estamos dando a mucha gente que está ahí en la red los datos de
hacia dónde va, qué hora va, en qué turno va, ¿no? En qué escuela va, etcétera, ¿no? Por querer hacer todo eso. Igual si yo subo archivo sonoro, igual clonan la voz y la usan para otras cosas, o buenas o malas, pero sí me quería centrar en esta parte de este video que yo vi, por ahí creo que guardé la información de este psicoterapeuta, donde decía, bueno, es que sí es como, es que le cuestionaba, ¿no? Como que era como un engaño, digámoslo, ¿no? Porque decía que ya él ya ofrecía, digamos, como que esta opción, ¿no? Para ir como tratando a sus pacientes también de cerrar los círculos y que había un momento en que pues se tenía que volver a despedir de su ser amado, ¿no? Le metía, yo me imagino, no sé si se llame metadatos o ahí en la información, pues qué edad tienes, qué gusto, qué relación tenían, etcétera. Y de pronto pues hablaba con su hijo. Y eso, bueno, se me hace fabuloso. Y es ahí una muestra donde pues lo podemos usar para los extremos, ¿no? Las dualidades, lo bueno y lo malo. Esa era mi participación. Les agradezco mucho porque he aprendido mucho con ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Yolanda. Y bueno, ligo ese comentario de Yolanda con el de Elizabeth Ortega, que va en el mismo sentido. Dice, los docentes que elaboramos videos con nuestra imagen y voz y los dejamos en aulas virtuales para nuestros estudiantes, estamos en mayor riesgo de ser clonados con malas intenciones. En general, sí. Cualquier persona que cuelga información personal en línea, disculpen mis perros. Cualquier persona que cuelga información personal en línea está en riesgo de múltiples maneras. Sí, llámese Instagram, Facebook, cualquier red social, desde las mismas fotografías, desde una fotografía, pueden clonar el perfil de una persona y hacer un deepfake, ¿sí? Y quería nada más complementar un poquito lo que Yolanda comentaba, porque me hizo, perdón, me hizo recordar una aplicación específica que hay, no conozco el reportaje que comentaste, pero sí escuché de una aplicación con inteligencia artificial que se llama Delphi, y la tengo aquí a la mano porque me llamó muchísimo la atención y la voy a investigar, donde uno en vida puede registrar sus memorias a partir de textos, a partir de videos, su voz, su imagen, en esta aplicación para generar una especie de, y muchísima información, ¿no? Al final los datos y la información es lo que nutre a la inteligencia artificial, para generar a la muerte un avatar que se comporte como nosotros mismos y que le podamos dejar, el enfoque de la aplicación es dejarle un avatar digital de nosotros que respondería tal cual como si nosotros fuéramos o estuviéramos ahí a nuestros familiares y seres queridos. Una especie como de muerte 3.0, leía por ahí en alguno de los comentarios, donde nos vamos pero no nos vamos, ¿no? Entonces, cuando yo lo vi, el presentador de esta aplicación decía, qué increíble sería que si yo llego a morir y alguno de mis hijos, que ahorita está pequeño, cuando sea adulto, cuando se vaya a casar, quiere escuchar un consejo de cómo yo le daría o qué es lo que yo le diría, pero yo ya no puedo estar con él, que encienda su avatar digital de mi papá y que pueda platicar conmigo y que pueda preguntarme qué haría yo en ese caso y que le pueda responder ese avatar digital como si fuera yo, porque está creado a partir de toda mi información que realmente va a contestar como si fuera yo, ¿no? Que es el poder de los datos, ¿no? Y de los algoritmos. Entonces, eso me recordó muchísimo y ya existe y lo podemos hacer, podemos empezar a guardar estas memorias de nosotros tipo Black Mirror para que aunque moramos, podamos seguir existiendo para los demás. Es increíble. O sea, es Sí, raro, pero es increíble. qué fuerte. Sí, de hecho, bueno, ahorita sigue otra pregunta de Ernesto Santana, pero me recuerda mucho a un tema que estuvo en boga en un seminario que tuvimos el año pasado sobre los neuroderechos. Es decir, aquí le vamos a dar permiso para que pueda acceder a nuestras memorias, a nuestros recuerdos, a nuestros deseos.
e inclusive aquí le damos permiso para que los pueda modificar en un sentido. Por ejemplo, actualmente lo hace la publicidad, pero en el mediano plazo justamente tendrá influencia en las empresas directamente con, no solo con lo que nos muestra, sino como vamos a estar íntimamente conectados a un nivel cerebral con Internet, lo que Sí. pensemos, quién sabe si ya lo estamos pensando, si más bien lo estamos haciendo a través de lo que nos están diciendo que pensemos. Y por supuesto también, ¿no? Cuando ya no estemos en este mundo, pues quién se va a quedar con esta información sobre nosotros, que es lo mismo que mencionaba la maestra, ¿no? Y había una propuesta de ley aquí en México sobre eso, pero claro, muchas propuestas se quedan solo en eso y creo que pues faltaba pasar por todos lados para ver si era aprobada, ¿no? Entonces, quién sabe qué pasó ahí. Ernesto Santana hace mención de una noticia muy interesante, pues el día de hoy, después de muchísimos años de vivir, según yo, en Ecuador, fue liberado Julian Assange, un perseguido político por su labor de haber liberado información confidencial de organismos gubernamentales de Estados Unidos. Y bueno, pregunta la maestra, ¿qué piensa sobre la labor de Julian o de otro actor como Snowden en cuanto a su deseo de proteger a los ciudadanos de la manipulación de la información? Híjole, pues justo eso, ¿no? Son activistas que han destapado grandes escándalos en el entorno del manejo de la información de los gobiernos, que bueno, también han tenido sus repercusiones a nivel de seguridad y bueno, en esos temas no me voy a meter, pero pues, yo creo que son granos de arena en todo este, en, en, en todo este vasto escenario de lo que es la información personal, los derechos sobre nuestra información y los derechos que tenemos para acceder a esa información y que sabemos, ¿no? Que ningún gobierno en realidad es completamente transparente, unos menos que otros, unos más que otros, este, y que desearíamos poder apelar a ese derecho al acceso a la información. Y bueno, eso, básicamente, ¿no? O sea, es un caso en el que nos enteramos, nos llegamos a enterar de algunas pequeñas capas de cómo las instituciones o los gobiernos manejan la información, pero pues sucede, ha sucedido, seguirá sucediendo. Este, es muy complicado a nivel político, ¿no? Claro. Muchas gracias, maestra. Pues yo voy a hacer una última pregunta también. Ya estamos por cerrar, esto se acaba ahorita ya a las 8 y bueno, estamos acabando muy bien en tiempo. Eh, en términos de reglamentación, regulación, no tanto del uso, sino de los productos, ¿no? Yo siempre he sido como muy insistente en que luego las personas que por poner un prompt creen que el producto es suyo y luego lo andan distribuyendo ahí por todos lados. Y eso no solamente incluye a las imágenes, sino a los textos, ¿no? O sea, en realidad todavía no se sabe de quién son los textos producidos, por ejemplo, por ChatGPT, por Gemini de Google, por Copilot, ¿no? Pero quienes los utilizan a veces creen que el texto generado resultante es suyo y lo pueden utilizar libremente en cualquier lugar, ¿no? En publicaciones, inclusive científicas, ¿no? En redes sociales, etcétera. ¿Hay algún tipo también de regulación en cuanto a los productos obtenidos con inteligencia artificial en cuanto a video o imágenes, o estamos en las mismas de quién sabe de quién es? Estamos prácticamente en las mismas. O sea, no se puede hablar de plagio técnicamente porque no son textos plagiados. O sea, si hay una generación tanto de imagen, de video como de texto, si hay una creación de contenido que no deriva de la copia de ese material propiamente hablando. Entonces, técnicamente tampoco se está cayendo en plagio, pero GPT o cualquier tecnología de inteligencia artificial no es una persona, entonces, por tanto, tampoco es un autor a nivel legislativo, ¿no? Entonces, estamos ahí en un limbo
precisamente en un limbo a nivel legislativo de la autoría de esos contenidos. Lo que sí tengo conocimiento es que, por ejemplo, APA ha sacado una especie de normativa acerca de cómo debe citarse el tipo de contenido generado por inteligencias artificiales generativas a nivel de texto, pero también de imagen y de video. Dar el crédito como tal, o más bien plantear que el contenido ha sido creado por una IA generativa es la línea como más ética que en este momento se está planteando porque no hay tecnologías, ni siquiera para texto, que detecten que algún contenido ha sido generado por inteligencia artificial. Entonces, nos tenemos que basar básicamente en este sentido ético de manifestar el uso de la IA en la generación de algún contenido, ¿no? Claro, muchísimas gracias, maestra. Dice Rosario, ¿qué problemas psicológicos surgen ahora? Pues mucho, Rosario. Yo creo que la desconfianza, la falta de credibilidad, vivir tal vez ahí con una paranoia continua de quién sabe ahora qué es lo real. Yo creo que ahí vamos a tener muchísimos temas. Y bueno, ya por último, Carlos pregunta, ¿alguna aplicación sencilla para comenzar con este mundo de la creación de imágenes desde Mm, cero? Desde cero, hay muchas libres, por ejemplo, la de Copilot, que es una asociación de Microsoft con OpenAI, que trabaja bajo el motor de Dalí, es gratuita y accesible, ¿no? Con una cuenta, creando un usuario. Me parece que ChatGPT ya implementó para los usuarios de manera gratuita el uso de su modelo más avanzado, que es el 4, y el que ya es multimodal, es decir, que ya permite la creación de texto, de imagen, de video todavía no, pero bueno, en un futuro, ¿no? Entonces, creo que de manera gratuita también GPT y serían tal vez los principales. Ya hay otros más avanzados como Midjourney o Stable Diffusion, pero ya tienen una curva de aprendizaje un poquito mayor. También la de Adobe, que es Firefly, también ya tiene ligeramente una curva de aprendizaje un poquito mayor. Pero así como de las sencillitas, pues la de Copilot, que es al mismo tiempo la misma que utiliza ChatGPT. Y la de Gemini, me parece que la versión gratuita no tiene generación de imagen todavía Sí, accesible. Entonces, mi opción más rápida sería Copilot, probablemente. muy bien. Sí. Pues muchas gracias, maestra Alejandra. Ha sido una conferencia muy interesante, muy instructiva. Yo creo que hay mucho de psicología también en lo que hace, en lo que nos acaba de exponer. Invito a los que están siguiéndonos que pues actualicen su nombre. Por ejemplo, Ángela, la veo ahí solita. No sé su apellido porque el pase de lista va a ser con su nombre registrado en Zoom. Entonces no es necesario hacer otra cosa. Yo voy a descargar la lista de asistentes y les vamos a enviar su constancia junto con el enlace de esta conferencia en YouTube. Y bueno, a la maestra Alejandra, por supuesto, voy a mandar su constancia generada por nuestro sistema PROSAP, que la firma la Secretaria General de nuestra facultad, agradeciéndole, por supuesto, su participación, deseándole lo mejor en este cierre de su doctorado, que ya está próximo a presentar, ya va a presentar próximamente su tesis, y ya se la vamos a decir doctora Alejandra Olivio. Pronto, Esperemos pronto. que eso suceda muy pronto. Y bueno, pues sin más, por el momento les agradezco su participación, su conexión. Les enviaremos, por supuesto, todo lo que tenemos pendiente por correo electrónico a la lista de los estudiantes y profesores que se registraron. Y bueno, sin más por el momento, les agradecemos mucho su participación. Dejo de grabar.